Bien, alumnitos, tengan ustedes muy buenas noches, jóvenes, ya iniciando el cuarto trimestre. Miren qué rápido pasa el tiempo, ¿ah? ¿Sí? Bien, vamos a ponerle las mismas ganas de siempre y vamos a esta vez trabajar en el tema de razonamiento matemático, el tema de probabilidad. Veamos qué dice. Miren, muchachos, dice así, ¿ah? Miren, probabilidad es un valor entre 0 y 1. Ahí está, miren. Es un valor entre 0 y 1. O sea, ¿puede ser 0? Sí. ¿Puede ser 1? Sí. ¿Puede ser 0,5? Sí. ¿Puede ser 0,3? Sí. Entonces, es un valor entre 0 y 1 que indica la posibilidad relativa que ocurra un evento. Es decir, la probabilidad que exista un evento A debe estar comprendido entre dos valores, 0 y 1, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad que aparezcan dos caras? Usted sabe muy bien, perdón, disculpen. Si yo lanzo una moneda, ¿sí? Si yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de, de que aparezca dos caras? Y eso es una probabilidad de 0, pues, porque usted sabe muy bien que esta es una moneda, ¿sí o no? Usted sabe muy bien que esta es la parte de la cara, ¿cierto? Y acá está el sello. Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad que aparezca dos caras? Es imposible, porque en una moneda sabemos muy bien que tenemos cara y sello. Entonces, la probabilidad de que ocurra ese evento es 0, porque no puede aparecer dos caras, ¿no? Por ejemplo, como toma valores entre 0 y 1, entonces, jóvenes, matemáticamente vamos a expresar a la probabilidad como un número de casos favorables de A entre el número de casos posibles de A. ¿Correcto? Yo sé que hay un poquito más de teoría. Primero vamos a empezar por algo sencillo. ¿Ya, muchachos? Siempre toda probabilidad de un evento cualquiera está comprendido en una relación. ¿Entre quién? Entre el número de casos favorables del evento A entre el número de casos posibles o casos totales. Así se le llama. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo número 1. Dice, al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello? Yo le pregunto a jóvenes estudiantes, si yo lanzo una moneda, mira, si yo lanzo una moneda, entonces las únicas posibilidades es que aparezca cara o que aparezca sello. Ahí está. ¿Cierto o no cierto? Entonces yo le pregunto a usted, la probabilidad del evento, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello? La probabilidad de obtener un sello va a ser casos favorables. Primero se empieza con los casos posibles, los casos totales. Vamos a ver los casos totales. ¿Cómo sería? Mira, presta atención, por favor. Los casos totales son todos los casos posibles que hay. O bien me sale cara o bien me sale sello. ¿Cierto o no? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuántos casos posibles o totales hay? Dos. Ahí está. ¿Correcto? Casos posibles, vamos a verlo un poquito acá. Ahí está. ¿Sí? Casos posibles o totales, dos. Pero que me salga un sello, solamente hay uno, ¿sí o no? Entonces, la probabilidad de que me salga un sello al lanzar una moneda es un medio. Y tú sabes muy bien que ese un medio se puede expresar como fracción o como un decimal, que es 0,5. Y este valor 0,5 está comprendido entre 0 y 1. ¿Correcto? ¿Sí? Acá no se nota muy bien. Vamos a ver probabilidad de A comprendido entre 0 y 1. ¿Ya? Eso vendría a ser el primer ejemplo. ¿Ya, muchachos? En otras palabras, para resumir, si nosotros tenemos una probabilidad de un evento cualquiera A, siempre va a ser una relación entre los números de casos favorables del evento A entre el número de casos posibles del casos totales o posibles que ocurra en dicha situación. Por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello? Tú sabes que una moneda, cuando tú lanzas un sello, es solamente dos casos, que me aparezca cara o que me aparezca sello. Entonces, los casos totales o los casos posibles que puede haber son dos nada más, o bien es cara o bien es sello, por eso pongo dos abajo. Y arribita, como me dicen cuál es la probabilidad de obtener un sello, entonces solamente
pongo 1. Entonces la probabilidad, ¿cuánto es? 1/2. Y eso en fracción o en decimal es lo mismo. En fracción me sale 1/2 y en decimal 0,5. Vayamos al segundo ejemplo. Bien, bonitos, ejemplo número 2. Dice así, mira, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado? Tú sabes muy bien que un dado hay 6 posibilidades, ¿sí o no? Tenemos la posibilidad, por ejemplo, que salga el 1, la otra posibilidad que salga el 2, la otra posibilidad que salga, ¿quién? El 3, ¿verdad? La otra posibilidad que salga el 4 y la otra posibilidad que salga, ¿quién? El 5, ¿cierto? Y la otra posibilidad finalmente que salga el número 6. Ahí está. Tenemos las 6 posibilidades. Yo te pregunto, ¿eso vendría a ser el número de casos posibles o casos totales? Entonces, hay 6 posibilidades. Siempre empezamos con los casos totales o casos posibles. ¿Cuántas posibilidades hay? 6 posibilidades. Pero dice de obtener un 3. Acá está, mira. Todo esto que está acá, hay un solo 3. ¿Cierto? ¿O hay 2 veces 3? No, un solo 3. Entonces, mi respuesta vendría a ser un sexto. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso vendría siendo respuestas. Número de casos favorables, que es el 3, porque dice de obtener un 3. Y los casos totales vendría a ser la cantidad de posibles casos, ¿no? Que se puede dar al lanzar un dado, que son 6. ¿Ya, muchachos? Muy bien, la otra posibilidad, el otro ejercicio, dice así. ¿Qué dice en el siguiente ejercicio? Presta atención. Ahí está. Jóvenes, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 5? Al hacer, ¿qué cosa? Un dado. De la misma manera, ¿no? Tenemos un dado por acá, ¿no? Acá hay otro dado con la numeración. Ahí está, número 2. Podría salir que salga el 3, ¿sí o no? Podría pasar que salga ¿cuánto? El 4. Profesor, ¿podría ser que salga el 5? Sí. Ahí está. O finalmente podría pasar que salga el 6. Ahí está. Muy bien. Ahí están los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 casos posibles cuando se lanza un dado. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 5? Para empezar, número de casos posibles. ¿Cuánto sería? 6. 6, profesor. Claro, son 6. ¿6 por qué? Porque son los 6 casos posibles totales que pueden aparecer cuando tú lanzas un dado. Profesor, entre el número de casos favorables, o sea, el número de casos favorables va en la parte de arriba. Pero la condición es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 5? Te pregunto, ¿va a cumplir el 1? Sí, cumple el 1, porque es menor que 5. ¿Cumple el 2? Sí. ¿Cumple el 3? Sí. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es menor que 5. Profesor, ¿va a cumplir el 4? Sí. ¿Va a cumplir el 5? No. Si me hubiese dicho menor o igual, ahí sí. Entonces, pero en este caso me está diciendo menor que 5. Entonces, el 5 y el 6 no cumple. ¿Cuántos posibles casos favorables tenemos? 1, 2, 3 y 4. Entonces vas a poner 4 acá. Profesor, entonces la probabilidad menor es que 5 que yo obtenga al lanzar un dado sería 4 sextos. Pero eso se puede simplificar. Entonces, ¿qué tendríamos? Mitad acá sería 2 y mitad acá 3. Mi respuesta sería 2 tercios. ¿Sí? 2 tercios. Si tú divides 2 entre 3, te va a salir 0, y algo. Y está en el parámetro entre 0 y 1 de la probabilidad de un evento. A copiarlo. Bien, alumnitos, vayamos al ejemplo número 4. ¿Correcto? Dice, una caja contiene 3 bolas negras, 5 bolas rojas, 2 azules. Miren, acá están 3 bolas negras, ¿correcto? Hay 5 rojas y 2 azules. Si se extrae una bola al azar cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola azul? Acuérdate muy bien que la probabilidad de la bola azul va a ser una relación entre ¿quién? Número de casos favorables entre el número de casos posibles o totales. Te pregunto, ¿cuántas bolitas tenemos en total? Siempre tenemos que trabajar con los casos posibles o totales. A ver, ¿cuántas bolitas tenemos? Vamos a contar. Tenemos 3, ¿qué cosa? Negras, más 5 rojas. Hasta ahí, 3 más 5, ¿cuánto es?
3 más 5, ¿cuánto es? 8 más 2, 10. Acuérdate muy bien que tenemos 3 bolitas, ¿qué cosa? Negras, más 5 bolitas rojas, más 2 bolitas azules. Eso vendría a ser los números de casos posibles o totales, ¿correcto? Muy bien, la pregunta es muy clara, la probabilidad de que sean azul. Yo te pregunto, ¿esto vendría a ser un caso favorable? No, porque no es azul. Esto no puede ser, esto no puede ser, esto tampoco, porque me está diciendo que tiene que ser azul. Y acá son bolitas negras. Vamos a continuar. ¿Podrían ser las rojas? No, tampoco, tampoco, tampoco y tampoco. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo la probabilidad de que sean bolas azules. Y ahí estoy marcando que no pueden ser porque son bolas rojas. Profesor, ¿y estas que están acá? Me pregunto, estas sí pueden ser. Estas dos sí, ¿por qué? Porque son azules. ¿Y cuántos azules tenemos, muchachos? Tenemos 2. Entonces lo único que va a hacer usted, sumar en la parte de abajo. ¿Cuánto me sale acá? 10, ¿verdad? ¿Lo podemos simplificar? Sí, entonces va a ser un quinto. Mitad 2, 1. Mitad de 10, 5. ¿Cuál es la probabilidad, jóvenes, de obtener una bola azul cuando yo tenga en una caja 3 bolas negras, 5 bolas rojas y 2 azules y yo extraiga una bola al azar? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga qué cosa? Azul. Va a ser la probabilidad de un quinto. ¿Ya, muchachos? Y es un quinto, 0,2. Está entre 1 y está entre 0. A copiar. Vamos. Bien, alumnitos, el quinto ejemplo, ¿no? Ejemplo número 5. Este ejemplo es parecido al ejemplo número 4, pero mira lo que va a pasar, ¿ah? Hay una cierta o una pequeña variación. Dice, una caja contiene 3 bolas negras, acá están las 3 bolas negras. 5 bolas rojas, acá están las 5 bolas rojas. 2 azules, acá están las 2 bolas azules. Se parece al ejercicio anterior. Pero mira lo que dice, ¿eh? Dice, si se extrae una bola al azar, dice así, si la primera bola seleccionada fue azul. O sea, cuando yo saqué la primera, extraje al azar, la primera bola seleccionada fue azul. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea negra, dado que las bolas no se reponen? O sea, es sin reposición. Si yo saco la primera bola, que es azul, por condición del problema, entonces ya no la voy a reponer. ¿Qué significa? Que esta que está acá se tacha. O sea, en otras palabras, ya no la repongo a la caja. Queda afuera, la boto o la pongo en otro lugar. ¿Correcto? Eso significa cuando me dicen que las bolas no se reponen, sin reposición. ¿Correcto? Entonces yo le pregunto a usted, me están pidiendo cuál es la probabilidad de obtener una bola negra. La probabilidad de que me salga una bola negra sería casos favorables entre casos posibles o totales. Te pregunto, ¿cuántos casos posibles hay? ¿Yo podría poner 10 bolas? Ya no, porque la primera fue seleccionada azul y esa tiene que separarse. Entonces solamente voy a contar cuántos casos posibles sería. ¿Cuántas bolitas negras hay? 3. ¿Correcto? ¿Cuántas bolitas rojas hay? 5. ¿Cuántas bolitas azules? ¿2 o 1? 1 nada más. Profesor, ¿por qué? Porque dice que la primera bola fue seleccionada fue azul. Entonces, y ya no hay reposición. Me dicen, para que sea la probabilidad que la segunda sea negra, dado que las bolas no se reponen. Entonces, si no hay reposición, la bolita seleccionada azul ya no se cuenta. Entonces, los casos posibles o los casos totales sería, ¿qué cosa? 3 bolas negras, 5 bolas rojas y una azul. Entonces, yo le pregunto a usted, los casos posibles o totales, ¿cuánto me sale acá, jóvenes? 9, ¿sí o no? Ahora, la pregunta, para que sea una bola negra, te pregunto, ¿cuántas bolitas negras hay? 3 bolitas negras, ahí está, ¿correcto? Esos serían los casos favorables. ¿Esto es favorable? Sí. ¿Esto es favorable? Sí. Esto también, porque son bolas negras y me están pidiendo la probabilidad de que sean bolas negras, ¿no? ¿Va a cumplir las rojitas? No. ¿Por qué? Porque no me piden las rojas, me piden las negras. ¿Cumple el azul? Tampoco. Entonces, ¿cuántos casos posibles, casos favorables existen? 3. Entonces acá también sería 3. Le saco tercia 1, tercia de 9, 3. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad? 1/3. Y eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya, muchachos? Vamos, copiando. A ver, alumnitos, con esto terminamos, ¿sí? Dice, al lanzar 2 veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos? Acuérdate muy bien que si yo lanzo dos veces una moneda,
podría darse el caso que me salga cara sello, sello cara, dos caras o de repente dos sellos, ¿verdad? A ver, empezamos por acá. Lanzo dos monedas. Podría ser que me salga cara a cara, ¿o no? ¿Cierto o no cierto? Me puede salir cara a cara. O sea, esta sería la primera moneda y esta es la otra moneda. Lo lanzo al mismo tiempo en forma simultánea y la posibilidad es que me salga cara a cara. Profesor, ¿es la única posibilidad? No. Podría darse caso que me salga cara a sello. Ahí está. O sea, primero cara y después sello. Profesor, ¿es el único caso? No, porque la posibilidad es que salga primero cara y después sello, pero también puede darse caso que salga primero sello y después cara. Entonces acá tendríamos sello, cara. Ahí está. Primero sello y después cara. Profesor, y la otra posibilidad es que salga sello, sello, ¿sí o no? Ahí está. Te pregunto, joven estudiante, tú que eres inteligente, ¿son los únicos casos que hay? Sí, son los únicos casos. No hay más casos, pues. Entonces yo le pregunto, ¿los casos posibles o totales, cuántos serían? ¿Cuántos casos posibles veo acá? Acá hay un primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. Entonces, los casos posibles serían 4 por aquí. ¿Verdad? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué más tenemos? Los casos posibles son 4. La pregunta, ¿cuál es? Que me salgan, ¿qué cosa? La probabilidad de que salgan dos sellos. Te pregunto, ¿esto cumple? No, porque acá están saliendo cara a cara. Te pregunto, ¿cumple el que sigue? ¿Cara a sello? No, porque me están pidiendo dos sellos. ¿El tercero cumple? No, porque sale sello y después cara. No cumple. El cuarto cumple, son dos sellos. Sello, sello. Acá sí hay dos sellos. Pero hay una sola probabilidad. Entonces, un caso favorable nada más. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que me salgan dos sellos? Un cuarto. Entonces, eso vendría a ser mi respuesta. ¿Ya, muchachos? La siguiente clase vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen, y vamos a establecer una serie de propiedades. Muchísimas gracias, ¿sí?